tardes, noches, mañanas. Muy buen día. En el momento que lo estén viendo. Sí. Muy buenas para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo podcast. Como siempre, antes de comenzar, el podcast de hoy va como dedicado a los super gracias de los videos anteriores. Tenemos a Wilber Mejía y a Elliot Molina. Así que muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, comenzamos con el tema de la fecha. Que sugerido por ellos. Exactamente, es de los que nos... Alguien lo sugirió, en los comentarios, nosotros dijimos qué les parece esto para la próxima y en varios comentarios dijeron me parece. Así es. ¿Todo bien? ¿Vos? Yo excelente. Perfecto, entonces. Así que bueno, el tema de este podcast es sobre cómo vivimos la pandemia cuarentena en El Salvador. Todo. Siempre hablando de nosotros, cómo lo vivimos nosotros. Obviamente que hay gente que la habrá pasado muy mal. Hay gente que la habrá pasado muy bien. También. Porque estaban encerrados en la casa, le pagan igual por ahí. Pero bueno. Y nosotros estamos entre medio, porque la pasamos muy bien, pero no tuvimos, o sea, no nos quedamos encerrados en casa, tuvimos que salir a trabajar y a todo. Sí. Pero lo importante es que, eso lo podemos dejar para la conclusión final, que de lo malo de la pandemia y la cuarentena, específicamente de la cuarentena, salimos con cosas nuevas. Exactamente. Fue una oportunidad para cosas nuevas. Hicimos como los chinos que de las crisis sacan oportunidades. Exactamente. Muy bien. Excelente. Pero bueno, vamos a... Empecemos por dónde estábamos. El tema fue así, lo que yo me acuerdo, nosotros vivíamos en San Salvador. Sí. Me acuerdo, bueno, que yo leía por Twitter y por las redes sociales que había un virus allá en China y que estaban rompiendo las bolas. Europa. Y que, bueno, claro, y después empezó a avanzar con que en Europa estaba empezando a crecer ese tema y se empezaba a hablar de que se iba a suspender, obviamente nosotros, como la fuente de trabajo es el fútbol, se empezó a hablar de que se iba a suspender las ligas de fútbol por Pero todo eso primero era como que no iba a cruzar el charco. O sea, como que claro, iba a quedar todo en Europa y en Asia y no iba a venir para acá. Que acá por el calor y por el clima. El ministro de Argentina fue el que dijo que no iba a soportar las temperaturas de Sudamérica. Sí, Ginés González García, sí. Entonces, yo me acuerdo que una vez te dije a vos, hay un virus, están rompiendo la bola, hay que estar atentos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el tema que se siguió cuando el fútbol, acá en El Salvador, ¿no? Obviamente, hasta que un día ya se había puesto medio heavy el tema, ya se había empezado a llegar, ya había empezado a llegar a Estados Unidos, a México, a todo. No había empezado en Estados Unidos, en El Salvador no. No había nadie no había casos, al menos que se supiera. Oficial no había ningún caso. Hay un viernes se suspende el fútbol, 20 de marzo, me acuerdo cómo es porque fue hasta el día que nos pagaron. 20 de marzo se suspende el fútbol. A todo esto, cuando veíamos que iba avanzando, nosotros teníamos una familia amiga, que es la familia Bonilla y ¿cómo se llama esa? Mejía. Bonilla Mejía, que René, muy amigo mío, nos conocimos por FAS, muy amigo mío, después seguía mis equipos. De hecho, yo lo enfrenté a FAS viviendo en su casa. Eso para después. Y bueno, pues Elsa obviamente era amiga tuya. Como ellos vivían solos y nosotros teníamos al Tizi recién nacido, habíamos hablado así, que si se venía vinieron justo a cenar. Ese fin de semana del 20 de marzo vinieron a cenar a casa y así hablando dijimos, y bueno, si esto sigue así que no se juega al fútbol, nos vamos a ir a vivir con ustedes porque no vamos a poder pagar el alquiler. Sí, aparte como estaban solos. Y ellos nos miraron y nos dijeron, bueno, no hay problema, dijeron. Es verdad que el Tizi tenía 6 meses. ¿6? Sí, bueno, sí, 6 meses. Bueno, hasta que... Y ya habíamos pasado juntos Año Nuevo y nos habíamos quedado a dormir en su casa, entonces como que ya conocíamos el lugar y todo, y ellos ya sabían cómo éramos nosotros. Y pasó esa semana del 20 y se empezó a correr, pero ya después jueves o viernes se empezó a correr el rumor muy fuerte de que sábado o domingo algo iba a pasar. Alguna bomba iba a dar Bukele. Pero la gente no le dio importancia y se fueron todos a la playa. Claro. Entonces el sábado a la mañana, que no me acuerdo por qué yo estaba en la farmacia, no sé si había comprado remedios al Tizi. Seguramente. Es más, me acuerdo que me mandó un mensaje Elsa que le compre para el dolor de cabeza, creo, no sé qué. Empezó en Twitter Bukele la cuenta de Bukele a decir que los que estaban en la playa vuelvan, que después no iban a poder y que no sé qué, que no sé cuánto, y que a las 8 iba a haber un anuncio oficial. A todo esto salí cagando aceite de la farmacia, vos estabas durmiendo,
Deja de golpear porque se y yo te dije, bueno, a todo esto llamé a René y digo, René, mirá que, bueno. Porque, o sea, si el tema era que como en otros países ya estaban en cuarentena, claro, si nos tocaba a nosotros quedarnos en cuarentena. Se decía, sí, se decía, lo que se decía era que iba a decretar estado de sitio. Nunca entendí por qué el estado de sitio, no tenía nada que ver el estado de sitio. Pero bueno, no ibas a poder andar en la calle. Claro. Entonces, yo me había comunicado con René, digo, René, dicen, todo el mundo está diciendo esto. Evidentemente no va a haber fútbol, y para los que no saben lo que significa es que si no hay fútbol en El Salvador no te pagan por más de que tengas un contrato vigente, porque los contratos dicen durante lo que dure el torneo. Claro. O sea, aparte el torneo quedaba cancelado, o sea, es decir que no había contrato. Pero más allá de esto, bueno, igual nos pagaron hasta el último día, que es el 20 de marzo. La verdad es que él igualmente trabajaba para Tigo. Sí. O sea, sigue trabajando. Entonces, sí, igual, obviamente, estaba el miedo de ver qué pasaba. Sí, y me acuerdo, tuvimos una reunión, en ese momento estaba uno de los jefes, nos reunieron a todos y nos dijeron que iban a sostener los programas, que íbamos a ver de qué se hablaba, porque iba a llegar un momento que no iba a haber más fútbol, no iba a haber más deporte, y a todos los empleados nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que durante la pandemia se iban a sostener los puestos de trabajo. La verdad que después no sé si echaron a alguien o no, pero durante la pandemia, la cuarentena, como le quieran decir, se sostuvieron. Entonces ahí todos los que trabajamos en Tigo nos quedamos un poco tranquilos. Entonces a nosotros, por un lado, con el ingreso de la tele nos alcanzaba para vivir, pero íbamos a tener que empezar a tocar nuestros ahorros para pagar el alquiler. Por eso surgió la idea de ir a vivir con nuestros amigos. Porque aparte no se sabía cuánto tiempo iba a durar la cuarentena y después no se sabía, una vez que se reanudara todo, no se sabía cuánto tiempo después iba a regresar el fútbol. Entonces, de hecho, ¿cuántos meses fueron? Y volvió en septiembre el fútbol. Como 6 meses. ¿Cómo no? 6 meses. 6-7 meses, ¿sí? Sin percibir salario. Claro, porque volvió en septiembre a entrenar, nosotros cobramos en septiembre, mediados de octubre. Entonces... Bueno, pará, entonces, lo llama René, me voy a la casa, urgente, vos armás la valija, récord mundial del mundo. Armamos... que de eso no tenemos video. No, pero sí, era imposible porque teníamos... O sea, no es que armamos las valijas, no era la valija con la ropa, eran todas las cosas de la cocina. Todo, claro, porque nosotros las almohadas. Ya hacía 3 años y medio que estábamos acá, teníamos todo. Lo único cosas de vida. Lo único que no teníamos era electrodomésticos porque las dos casas en las que habíamos vivido hasta ese momento estaban amuebladas. Entonces no había que sacar muebles, pero había que sacar todo lo... Y a todo esto teníamos al Tizi de 6 meses. Y a Marmi. Y bueno, sí, pero Marmi nos jodía, el tema del Tizi. Entonces estábamos con el Tizi acá. Vino René. René y Elsa no podían creer qué rápido habíamos armado todo. Sí, pero récord. Metimos todos los... Hicimos 4 viajes en auto. No, 4 no. Ellos fueron con su auto, vos fuiste con tu auto tras de ellos y después volvieron. No, ¿sí? Sí, fueron 4. O 4 o 3, pero... pero fuimos ida y vuelta. Y bueno, son 4 veces con los 2 autos. Bueno, sí. O sea, son 4 autos llenos de cosas. Bueno, hicimos... porque no era, aparte de todas las cosas que uno tiene en la casa de comida, de la casa de heladera... hicimos ese viaje, eso sí, del viaje no me acuerdo, pero bueno, me acuerdo que llegamos, cuando terminamos de bajar la última bolsa, empezaba la conferencia de Bukele, que había dicho en ese momento que se iba a decretar la cuarentena. Yo no me acuerdo si empezaba el domingo o el lunes. Empezaba a partir de ese momento, por eso él había dicho en las redes oficiales, él dijo, por eso yo comuniqué por las redes oficiales que vuelvan de la playa. La verdad que no sé qué pasó con los que estaban en la playa. El tema es que nosotros llegamos justo a la casa de René y Elsa y ahí empezó la aventura de la cuarentena. Que en teoría nosotros ilusos dijimos, bueno, va a ser un mes, como mucho, 2 meses. Claro. Ellos decían, no se preocupen, no hay problema, no sé qué. Claro, bueno. Y terminamos quedándonos más de un año. Claro, más de un año. Obviamente la cuarentena terminó la pandemia, igualmente nosotros nos quedamos en claro, casa. Nosotros les vamos a contar el por qué nos quedamos más de un año después viviendo con ellos. Nosotros durante la pandemia, sí, yo trabajaba en la tele. Tenías permiso para salir. Pero grabábamos de día porque no se podía andar de noche en la calle. A los supermercados se podía ir de a uno. En un momento era según la terminación del DUI, ¿no era? Sí, no me acuerdo. Me parece que sí. Yo me acuerdo que iba solo en el supermercado. ¿Qué más? No había colas para nada, eso estaba buenísimo, no había filas para nada. Bueno, yo iba y venía porque tenía el canal, era el mediodía, o sea, se grababa al mediodía el programa. La anécdota es que una vez, bueno, a todo esto se empezaron a caer los soldados en el canal porque
se empezaron a contagiar. Estuvieron como 2 semanas que no había casos en El Salvador hasta que de repente... Claro, hasta que entró el primero, supuestamente había entrado por un punto ciego en Metapán. Igualmente tampoco vamos a ser ingenuos, no sabemos. No, bueno, qué sé yo, igual por no ella importa. había 200.000 casi no sabíamos. El último partido que yo jugué, me acuerdo que fue, yo jugaba para Independiente de San Vicente versus FAS, en el Quiteño. De hecho, después nos asustamos, porque hubo varios de los que habían estado con el Tizi, hincha de FAS, de amigos, que terminaron estando... aislados porque tenían pero COVID. Pero han pasado más días. Sí, bueno, pero tuvimos que hacer los números varias veces para sacar, sí, para sacar cuentas. Porque en ese momento te decían, te tarda como 15 días claro. en tener síntomas y después el contagio, no sé qué. Bueno, el tema es que en el canal estuvimos una semana, Mauricio, que es el chico en dueño, y yo haciendo programa de la 2, y llegamos a hablar de la final de la Copa de Bielorrusia, porque ya no había más fútbol, no teníamos que hacer. Que tenía fútbol. Y el único país que tenía fútbol era Bielorrusia en aquel momento, y hablamos, no me acuerdo, los equipos. Es más, Maradona había agarrado un equipo, era el presidente honorario de un equipo, honorífico, honorario, lo mismo, y terminamos hablando del fútbol de Bielorrusia. A todo esto, una noche comiendo, probamos un helado. No, pero eso pasó después. ¿Eso pasó después? Primero vino esto, bueno. Después me acordé. El peor momento de nuestra vida. El peor momento de nuestra vida, o sea, no el peor momento porque era la pandemia, fue el peor momento de nuestra vida porque no tenía nada que ver con la pandemia, no tenía nada que ver con la cuarentena. Exactamente. Todo empezó porque Tizi empezó a vomitar. Vomitaba como Linda Blair, la del exorcista. En una noche, 3 veces. No, pero había empezado con fiebre. Sí. Como 3 días seguidos con fiebre. No era muy alta, pero fiebre. Habíamos tenido una charla con una nutricionista, todavía Skype en ese momento por el tema de la cuarentena, y nos había recomendado que ya le podíamos empezar a dar huevo y qué sé yo, bueno. Es la cuestión que Tiziano comía y lo que comía lo vomitaba, pero feo. Pasaron 3 días de que no le bajaba la fiebre, entonces buscamos a qué hospital lo podíamos llevar para tratarlo porque la mayoría estaban tratando COVID, entonces no estaban todos disponibles. Terminó siendo el hospital diagnóstico. Sí. De acá de Escalón. Nosotros, no dijimos, estábamos en Lourdes, en la casa de nuestros amigos, estábamos en Lourdes, así que todos los días viajaba hasta San Salvador para ir a su programa. Pero en ese momento tardaba 15 minutos porque no había nadie en la calle. Bueno, vinimos al hospital de diagnóstico, obviamente te dejaban entrar solamente una persona con el paciente, así que entré yo. Matías nos esperaba en el auto, le tomaron sangre a Tiziano. Pero pará, porque entraste, pasó 1 hora por eso. Y no salía. Yo ya me estaba comiendo los dedos. Porque aparte, por ese día ya estaba como con 40 de fiebre. Sí, estaba la fiebre, la verdad, muy alta y no y paraba. Había vomitado, bueno. Entonces me metí. Y encima, el pediatra de Tiziano, que es el pediatra que tenía desde el momento que nació, no estaba atendiendo porque es un señor mayor, entonces al ser de riesgo, no estaba trabajando durante la pandemia. Exactamente. Entonces, bueno, caímos ahí en el hospital de diagnóstico. Bueno, yo me metí. A la hora me metí. No puede pasar, no me importa nada. Yo entro igual. No, pero igual no te dejaron entrar. ¿Qué no? Yo entré No, porque yo me acuerdo, por eso. Yo primero me enteré del problema y después vos entraste. Pero bueno, me dejaron ver que por lo menos voy a Tiziano. Ya después, lo que iba a contarle era lo siguiente. Sí. Regresa como a la hora o hora y media el médico con los resultados y me dice, bueno, acá tengo el resultado, no salió como se podría esperar. Acá hay un ítem en el análisis de sangre de Tiziano que se llama sombras de Gumper, algo así, no me pregunten bien cómo era, no me acuerdo. Y me dijo, es muy raro que se presenten en un bebé tan chiquito, pero bueno, esto indicaría que puede tener leucemia o un problema en la sangre crónico por el que va a necesitar tratamiento el resto de su vida. Sí. Esas fueron las palabras, así cruditas. Crudo la tiró. Y que después, en un futuro, si no, teníamos que hacer un... No sé si se dice trasplante, pero el coso de la médula. Por la leucemia. Claro, eso. bueno. Cuestión que yo, en ese momento me empecé a poner pálida, sentía como me bajaba la sangre así, pero yo en mi adentro no me podía poner a razonar de que este hombre está muy loco en lo que me está diciendo, ¿cómo me lo va a decir así? ¿A todo esto? No lo razoné por ese lado, lo razoné con lo que era lo peor, enseguida imaginé lo peor, teníamos antecedentes en la familia de algo parecido en la sangre, entonces yo dije, es eso, y lo dejan entrar en un momento a él porque yo en serio sentía que me desmayaba. Claro. Y bueno, yo cuando adentro estaba el Tizi, porque aparte el Tizi tenía bajo los glóbulos blancos en ese momento. Vos estabas llorando, tenías los ojos todos rojos como si tuvieras peleado con Tyson. No, yo no tenía bajos, me parece. Los tenía muy alto y tenía esas sombras. No me acuerdo. No, me parece que bajo porque los glóbulos blancos
cuando tenés una infección están bajos. No, al contrario, están altos. Bueno, para mí los tenía muy bajos, no importa. No, que cuando tenés una infección tenés muy alto. Bueno. Por eso saben que tenés una infección. Y este estaba como un bebé normal, o sea, un bebé. Ya no estaba normal, que tenía fiebre y que estaba. Tenía 40 grados de fiebre y estaba normal. El único problema era que lo que comía lo vomitaba. Bueno, y que había que repetirle los estudios. Dentro de 15 días. No, está loco, 48 horas, 72 horas. No, de sangre no. Estuvimos 2 semanas esperando. Para mí no, para mí fueron 72 horas. De ahí nos fuimos a que le hicieran los análisis de orina y heces. De orina y heces. Que eso le daba que tenía una infección. Ese día a la noche le dio que tenía una infección. Los repetí a las 48 horas. Pero fue así. El pediatra nos mandó a hacer un estudio de orina y heces. Voy al hospital en Lourdes, le hago, me dan el resultado y le había una infección tremenda. Entonces, faltaba un estudio de los de las heces, faltaba un estudio. Entonces, cuando lo llamo al médico, el médico me dice, no, pero hágale de vuelta todo el estudio porque ese estudio puede marcar algo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, lo hago al otro día a la tarde. Cuando se lo hago a la tarde, que vuelvo, se lo hago a la mañana, a la tarde cuando vuelvo al canal, me llaman del hospital. De que fui a hacer los estudios de sangre y de pis y heces. La del laboratorio me pregunta si yo le he dado algo al nene. No le digo, o sea, sí le di para cortar la diarrea. ¿Por qué? No, me dice, porque ayer le salió que tenía una infección muy grande y hoy no tiene nada. Y ella nos decía en su conocimiento que podía llegar a tener, que era una infección muy grande. Pero no podía, por protocolo no podía decirnos más. Así que ahí medio que respiramos. Después, ¿cómo seguido ya? Ahí llamaste a tu médico amigo de Argentina. Sí, ahí llamé a Orly, porque él es el, no me acuerdo qué cargo tiene, pero muy importante, un hospital importante en Argentina. Habló con la gente de pediatría y nos dijo que también, que podía ser una infección muy grande o también podía ser leucemia. Como empecé a faltar al canal porque pero me parece que te dijo que no le parecía. No, que era raro porque era muy chiquito, pero que lo que decía en el estudio era cierto que... Era, claro, o sea que lo que nos había dicho el doctor no era una burrada por lo que había dicho por los números que salían en el estudio. A todo esto, como yo falté 2 o 3 días, el productor me preguntó qué pasó, porque es raro que yo faltara. Le conté y me puso en contacto con la hermana que es pediatra. Sí. Tiene título, pero la verdad que no me acuerdo. Es neurocirujana. Sí, neurocirujana, creo. Pediatra. Olvídate, no me dio el número, la llamé, pero al toque me pidió que le pase los estudios. Ella trabaja en el Hospital Blum. Ella trabaja en el Hospital Blum, exactamente. Y lo que nos dijo era que también podía ser una infección, porque le contamos esto, de que había empezado a comer huevo. Y que lo más probable es que nos quedamos tranquilos, que es una infección muy grande, que suele pasar cuando los nenes empiezan a comer. Y ahí ella nos dijo que no le parecía que pudiera ser leucemia por la edad de Tiziano, pero que sí podía haber sido lo otro, lo que sea una enfermedad crónica que necesite medicación. Bueno, pero también que teníamos que esperar unos días para repetir el estudio. Y ella sí nos dijo que si el estudio salía bien, teníamos que hacer un tercer estudio para desempatar. Pero que bueno, que nos quedemos tranquilos, no sería obviamente que tranquilos nos quedamos. Cortamos clavos. Empezamos a hacer números de que bueno, yo me voy a Argentina para hacerlo atender en Argentina, vos trabajando acá, nos mandás la plata. Sí, pero fue el peor. Pero no por una cuestión de que no seamos médicos acá, sino que porque ya se había enterado toda la familia y todos querían. No, pero es que acá son buenos, pero el tratamiento iba a ser caro y en Argentina era gratuito, entonces ya habíamos empezado a ver eso, de que bueno, me voy a atender la Argentina y vos nos mandás la plata para vivir. Sí, también. O también la otra era que yo me vaya con Estados Unidos también, porque con el pasaporte europeo él y yo podíamos entrar tranquilamente. Pero ahí ya no ibas a tener tu ingreso de tu trabajo, entonces no se iba a poder. La más factible habíamos dicho que era que yo me muriera en Argentina con Tiziano. Y... no sé, me acuerdo de... Sí, no, bueno, hasta que le hicimos el segundo estudio, le habían dado los glóbulos... En el segundo estudio ya le dieron los glóbulos blancos. O sea, en el segundo estudio lo que teníamos que buscar era que no salieran las sombras de Bumper al final, que eran como el... Eso era lo único que era el problema, era eso. Porque si le daban los glóbulos blancos altos, bueno, era una infección, pero que no estuvieran más esas sombras. Bueno. De hecho, cortamos clavo, no salieron las sombras esas. Festejamos. Y le habían salido menos altos los glóbulos blancos. Ahí, bueno, otra vez hablamos con la pediatra, con la pediatra que era la chica que trabaja en el Blum, que ahora es la pediatra de Tiziano titular. Y ella nos dijo que, bueno, había que hacerle un tercer estudio, pero que seguramente era una infección. Seguramente el problema fue el siguiente: la infección de él era tan grande y su organismo tan chiquito, estaba
produciendo su médula excesivamente glóbulos blancos para contrarrestar esta enfermedad, esta infección, entonces eran glóbulos blancos inmaduros. Cuando los glóbulos blancos están inmaduros, salen en el estudio como las sombras de Gumper, pero no es lo mismo. O sea, alguien que está enfermo con leucemia tiene eso, pero no son glóbulos inmaduros, ya son sus glóbulos normales así, entonces ahí estaba. Bueno, después tuvimos que hacer el tercer estudio, ahí ya le salió los glóbulos blancos estabilizados. Ya no vomitaba para esa época, ya no tenía fiebre, ya estaba hinchando la bola igual que siempre. Pero bueno, ese fue un paréntesis en la pandemia, en la cuarentena, que para nosotros fue tremendo, casi nos morimos. Aparte, está de vuelta, estábamos con nuestros amigos, pero estábamos solos porque no teníamos la contención de la familia. O sea, no es nada en contra de nuestros amigos, sino que es eso, que por ahí en una noticia tan grave vos por ahí hubieras querido el abrazo de alguien cercano que te conoce, que lo que sea. Sí, pero bueno. Y bueno, yo llamé a mi tío, que era el que había tenido el problema de él también, y ahí me trató de tranquilizar, y bueno, pero estuvo difícil. Bueno, todo esto, la vida seguía, obviamente, seguíamos en cuarentena. Durante eso hicimos una promesa, que era el bautismo, bautizar a Tizi, porque no estaba bautizado con todo lo de la pandemia y todo, no tuvimos tiempo, entonces dijimos, bueno, le va a dar todo bien, vamos a bautizarlo. Y bueno, elegimos los padrinos, ya lo teníamos. Elegimos los padrinos. Y sale el otro tema, que esto es lo que les digo, vimos una oportunidad de lo malo de la pandemia, vimos la oportunidad. Entonces, con mi amiga, que ella tenía un libro y una máquina para hacer helados, empezamos a hacer helado para comer nosotras. Y yo le dije, ¿cómo puede ser que no estamos vendiendo esto? Y aprovechamos de que al menos en la zona de Lourdes, pero me parece que en todos lados, sí. Estaban cerradas todas las heladerías, o sea, la nevería, Sarita, Boston, todo cerrado. Entonces dijimos, ¿se va a vender? Y así empezó. Hice el Instagram, empecé a manejar las redes, las fotos, y arrancamos con 2 sabores y le empezamos a vender a los conocidos, pero ellos enseguida empezaron a publicarlo en sus redes. Claro. Tus compañeros de la televisión, también, que encima tienen muchos seguidores, claro, como sí, Carolina Ruiz o Linda Cruz, o ya no me acuerdo, Diana Escobar, un montón. Sí, le hemos dado a Diana, en ese momento estaba Tuti Santa María trabajando, pero estaban fanáticos, estaba con Elisa, que es la mujer de Rafa, ¿qué más? No, todos, porque todos estaban... La verdad que todos los conocidos, bueno, a Pau, Guille, o sea, todos los que meramente conocidos en el ambiente o en el país, les mandamos helado y nos hicieron publicidad, y enseguida pasamos de 2 sabores que hacíamos, no sé, a la semana, llegamos a tener, no sé, como 80 sabores. Sí. Las líneas son siempre las que ustedes pueden ver ahora, la tradicional, la keto y la vegana, pero me acuerdo que me acostaba a las 4 de la mañana haciendo helado, porque teníamos lista de espera por ahí hasta 3-4 días, porque no dábamos abasto a la producción y la gente realmente quería comer helado porque estaba todo cerrado. Claro. Así que... Aparte la gente comía, no había otra cosa que hacer que era comer. Comer. Y bueno, eso que nos fue también, nos llevó, o sea, después de haber pasado el mal trago con Tizi, y lo bien que nos fue con el emprendimiento en el principio, nos llevó a tomar la decisión que veníamos como masticando hace un tiempo, pero todavía no nos habíamos animado, que era de pensar en ahorrar para comprar nuestra casa. Sí. La verdad que con el emprendimiento logramos ahorrar bastante, más lo que ahorramos por no tener que pagar un alquiler, al estar viviendo con nuestros amigos, y empezamos a buscar. Así. ¿Cómo fue que encontramos? Creo que fue que yo fui a repartir helado a un lugar y vi que estaba esto en construcción. Sí, acá arriba, las casas que se ven acá por acá. Y le dije, fíjate a ver qué onda eso, porque claro, muchos empezaron a construir y quedaron parados, o de repente un día había 15 obreros y a los 2 días ya había 1 o 2 porque no podía haber mucha gente junta. Y yo pasé una vez, había 1 o 2, volví a pasar para los 7 para este momento claro. Ya había pasado la cuarentena, pero estábamos como en la pandemia retenidos. O sea, no era que no salías de la casa, pero pero igual, en el supermercado se podía ir una persona. Había un montón de restricciones. Claro, o sea, entiendo que los edificios no pueden dejar sin construir porque... No, aparte es mucho trabajo. Claro. Sí. Entonces, lo que yo entiendo es que venía un día venían 2, otro día venían 2, otro día venían 2, así. Ese era el tema, hasta que bueno, vos llamaste, preguntaste, bueno, ya lo explicamos. Tuvimos una videollamada, no solo con ellos, hicimos con 2 o 3 lugares más. Y ahí empezó sí, todo. Sí, porque viste cómo son las redes, ponés buscar departamentos y después te empiezan a salir todos los departamentos. Todas las publicidades, y ahí empezamos a preguntarle a todos. Más, y ahí surgió el tema de que nos enteramos de todos los requisitos, claro. Que eso lo pueden ver en el otro video que tenemos de podcast
es como comprar tu casa en El Salvador, o así creo que se llama. Uy, ahí empecé la maratón de Ahí empezó empezar la maratón. a buscar los papeles, a poner todo el día y todo. Y lo nos que había ya no. encantado un departamento de este edificio que tenía, era el más grande, creo, 3 Sí, habitaciones. pero era en el 7º piso. En el 7º piso. No. ¿No? El más grande que nos había gustado. Cuando dijimos que Ah, queríamos claro, hacer bueno, ese, sí. y dijeron, no, ya no hay más, nos queda el más chiquito, que son 2 habitaciones, pero en el nivel 7. Bueno, Claro. yo pensar, porque nosotros no queríamos 2 habitaciones, queríamos 3. Entonces nos quedamos pensando eso, de que bueno, pensemos en cuánto va a quedar la cuota, realmente nos queremos ahorcar, apretar con lo que hay que pagar de cuota y no sé qué. Dijimos, bueno, está bien, vayamos por ese que es el que igual, nos había gustado igual más este edificio que los otros que Sí. habíamos visto. Entonces dijimos, che, nos gustó el Con edificio, vamos iluminación ahí. y todo. Cuando llamamos para reservar, Ya no estaba. estaba Pero todo menos, vendido. igual después nos llamó. No, el pero pibe. en ese momento ya estaba Claro, vendido. y el Bueno, pibe dijimos que... Nos llamó como a los 2 días. En los 2 días nos llamó, cuando estábamos por reservar en otro proyecto, nos llamó y nos dijo, se me acaba de liberar uno, pero nivel 1. En el momento no nos convencía. Sí, dijimos Pero nivel ahora 1. nos dimos cuenta que siempre lo mismo, que Dios, el destino, que ustedes crean, nos ayudó por varios motivos. El primero por Tiziano, porque el Tizi está en la ventana, se pone a hablar con los que pasan, con la gente de mantenimiento que corta el pasto. Y está acá en planta baja, de última se cae acá, se lastimará una mano, un pie. Pero en el 7º piso hubiéramos tenido que poner reja como si fuera una cárcel porque es un indio con pluma y no sabríamos de qué fuera capaz. Entonces, aparte, cualquier descuido era un peligro, que obviamente en Ya es ese un peligro momento... ahora porque se cae, se puede lastimar un Pero brazo, bueno, no la última sé se vos, cae, no pasa nada. Del otro lado, si en el 7º piso llegaba a caer, lo tenemos con una cucharita. Y aparte, obviamente, cualquier descuido que puedas tener, chau, con el TC cagamos. Aparte tira, otra. Tira los juguetes. Nah, A claro, veces cuando se pelea conmigo, cuando pateamos la pelota, la pateamos por la ventana, imagínate en el 7º piso hubiéramos roto 4 o 5 autos. Yo lo hubieran echado aparte. Aparte otra, tenemos a Marmi, sacar a Marmi, estamos de la puerta del patio, del jardín. 6 metros, ni más ni menos, son 6 pasos. Y nos da pereza sacarlo aún así, a la que noche. estamos al lado. Exactamente, imagínate si estábamos en el 7º, que tenía que bajar, esperar el ascensor, Igual no sé, sacarlo. cuando vivíamos en Santa Ana teníamos que bajar un nivel Y también. y lo sacábamos, pero lo sacábamos. Pero si lo podía tirar por la ventana, lo tiraba. Ay, no, Que no. vaya solo y suba. Claro. Así que todo se dio para que fue una gran... Sí, como que se alinearon los planetas. Exactamente, y terminó porque siendo aparte la no nos justo. convencía el tema del patio, que era común, que iban a pasar todo en nada. Eso. No hay problema. Y ahora, Los vecinos ni pasan. no sé por dónde pasan los vecinos, porque por acá no pasa ninguno, el patio de nosotros, vamos con el tizi, jugamos a la pelota, no lo saco el Tenemos perro. acá la vuelta a los jueguitos para los niños. No lo saco el perro por la ventana porque alguno se va a quejar, pero si no lo haría, así que es un golazo. Todo esto seguía la pandemia. Sí. ¿eh? Así que reservamos la casa Sí. y empezamos todos los trámites que él tenía que hacer, de ponerse Todo, con la la renta, renta, todo. porque encima, unos meses antes de que empiece la pandemia, a él lo naturalizaron. Claro. O sea, él pasó a ser salvadoreño, pasó a tener DUI, pero justo vino la pandemia. Entonces todos los trámites que él tenía que hacer, de poner su NIT, con el DUI, todo estaba lo mezclado. todo mezclado y lo tuvo que hacer durante la pandemia, que estaban todos trabajando a media máquina, porque la gente, eso es verdad, no iban todos a la oficina, iban el 10% y iban rotando. Sí, al principio no iba nadie, era todo por... No, después de la cuarentena estricta. Y después de la cuarentena estricta, claro, iban 2 por ahí, nada, o sea, iban 2, bueno. A todo esto... No, y la casa nos la iban a entregar en septiembre del 2020 o octubre y terminó siendo mayo de 2021. ¿Mayo de 2021? Junio. ¿Junio del 2021? No, mayo. ¿O mayo? No, mayo. En mayo nos aprobaron el crédito y los primeros días de junio nos vinimos acá. El 4 de junio creo que nos entregaron la llave, no vinimos, me parece. Algo así. Bueno, sí, puede ser, no me acuerdo exactamente. Pero sí, que fuimos de los primeros en... Y por eso estuvimos, y todo ese tiempo estuvimos viendo en la casa de nuestros amigos. Eso fue más de un año. Exactamente, nos quedamos más de un año. Todo esto... Y todo esto el emprendimiento seguía, pueden ver que sigue hasta ahora. Claro, durante la pandemia también, a mucha gente, sobre todo, por ejemplo, nosotros a los equipos de fútbol nos dieron unas cajas con comida. Hablaban con los capitanes pasaban la lista de los jugadores y había que ir a buscarla a un determinado lugar y después se repartía. Era la caja de comida que le daban a toda la Claro, gente. todo, bueno, pero en el caso del fútbol, ¿cómo hacían? Hacían así. Así, nosotros sí, nos habían dado. Después también el gobierno en un momento repartió, que no me acuerdo cómo era, creo que algo así como $300 a la gente que estaba, no sé no me acuerdo si era sin trabajo exactamente, ahí sí no nos tocó nada. No, como usted trabaja Pues en la tele. claro, también se habían cancelado el pago si tenías créditos. No se habían cancelado. Si tenías un claro, crédito hipotecario, quedaba estaba congelado hasta que volviera. De hecho, ahora los contratos, cuando vos haces eso, te ponen en 36 cuotas, que terminan el 23 de diciembre del 2023, ponele, ¿no? Y pueden terminar entonces te lo hacen como si
que si en caso de que haya otra pandemia, que se extiende para que en esos meses que está la cuarentena, la pandemia, queda congelado. O sea, no lo pagás, pero después van a volver a tener que seguir pagando. Exacto. ¿Qué otra cosa más había? No, bueno, después toda la gente con mascarilla se tiraban alcohol por Pero ahí. la gente lo sabe eso. Sí, se tiraban alcohol por Como todos todo lados. Entrabas de afuera y te tenías que desnudar y tirar toda la ropa para lavar, te tenías que bañar casi con querosén. Estábamos en el medio entre la psicopatía y la Sí. realidad. Nosotros teníamos la ventaja. Cuánto era. Teníamos la ventaja que donde vivíamos era un residencial, que no se dejaba entrar gente de afuera, y entonces podíamos salir a caminar. De hecho, al Tizi lo sacaba, él estaba en cochecito y lo sacamos. Yo lo sacaba casi todos los días a caminar, pobrecito, para que vea la luz del sol. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, después otro momento cumbre fue del Tizi cuando levantaron la cuarentena estricta que podía salir, fuimos a la casa de Guille y Pau. Que tenían a su hijo Nicolás, que es 6 meses más chico que Tizi. O sea, él literal nació 1 mes y medio antes de que entremos en pandemia. Exactamente. Entonces cuando se encontraron con Tiziano, lloraron. Se miraron y empezaron a llorar toda la tarde. Exactamente. Todos no pudieron jugar, estuvieron toda la tarde llorando. Llorando, llanto. Se miraban y como que no entendían que era un bebé igual que ellos. Exactamente. Como que es esta cosa extraña. Así sí, que fue muy fuerte eso sí, fue muy fuerte wow. para los Nosotros los nos habíamos puesto a pensar en cuánto podía afectar la pandemia a un niño, a la cuarentena, pero sí. Sí. Nosotros igualmente durante la pandemia siempre tomamos todas las medidas. No hemos sido estrictos así de... Al principio sí, porque te tiraba el aerosol. Sí, bueno, pero después sí no... Pero por ahí René era más fanático que nosotros. Sí, igualmente vos nosotros, por tu trabajo fuiste de los primeros en vacunar. En vacunar, sí, yo Entonces fui de los primeros en vacunarme. Sí me acuerdo que en el canal andaban todos con... Había un compañero pobre que andaba con el alcohol, le ponía alcohol a la silla, se agarró COVID como 4 veces. Sí. Nosotros... que nos hayamos enterado, no nos agarramos. O sea, tampoco tuvimos un síntoma como para decir hay que hacerse el análisis, no, porque la verdad no tuvimos síntomas. Porque después te decían si estás cansado, y a veces sí, estaba cansado porque para no tener desgaste, dormías medio mal y decías estoy cansado, no sabes si era COVID o no. Porque, pero no tuvimos fiebre, no tuvimos gripe, no. Nada de eso de dolor de espalda que decían que tenías, el olfato no lo perdimos. Entonces, nosotros dimos por considerado que nunca tuvimos. Si tuvimos, no nos enteramos. Pero bueno, igual después siempre andábamos con la mascarilla, ¿qué más? El alcohol en gel, no compartíamos. Bueno, ahora. No lo tuvimos. Porque yo creo que igual no lo tuvimos, porque en la casa éramos 5 personas, 4 adultos con Tizi. Ninguno tuvimos. No. O sea, me acuerdo que el tío René una vez tuvo fiebre y casi llamamos. Se fue a hacer el coso y no. Se fue a hacer el coso, casi llamamos al FBI porque. Aparte había uno con fiebre en el residencial y venía la policía, la ambulancia, lo sacaban como si fueran los cazafantasmas. Entonces me acuerdo que René tenía ese día fiebre y nada, pasó nada. No. Pero por ejemplo el mate, después de la pandemia, al menos nosotros no lo compartimos más. No se puede por la bombilla, nosotros dos, porque bueno, estamos todo el día juntos. Claro. Si no nos contagiamos por el mate, nos contagiamos pero no se podía, no se podía. Yo por ejemplo ahora vamos a lo de Guille, tomamos todo de la misma bombilla. ¿Te acuerdas que estaba lo del clúster en un momento? Claro, te tenías que mover con la misma gente. Entre 10, un grupo de 10 personas y siempre. Claro, siempre lo mismo porque supuestamente si estaban contagiados se contagiaban esos 10. Después de a poco se fue aflojando, pero han quedado costumbres, porque eso del clúster quedó, siempre te mueves con la misma gente, lo de esto de no compartir la bombilla quedó, ¿qué otra cosa más? Igual es que te siguen pidiendo la mascarilla para entrar, son muy pocos. Ah, sí, no sé dónde fuimos que nos pidieron. Sí, no yo tenía una de chiripa. Yo también tenía una de casualidad, pero no me acuerdo dónde fue. No me acuerdo dónde fue, pero era un juego. Bueno, en la embajada argentina está el cartel, que me fui a hacer ahora el pasaporte, sí. Está el cartelito y tuve que entrar con la mascarilla. ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo de otro lugar. Bueno, igual vos te vas a atender a los lugares y están con la mascarilla. Sí. Los hospitales están todos con la mascarilla. Bueno, igual a todo esto después llegamos a septiembre, empezamos a entrenar. En fines de septiembre, principio de octubre, volvió el fútbol con muchas restricciones. Tenía que haber gente, la mitad de la gente. Un espacio por medio entre cada uno. Sí, volvió con muchas restricciones. Eso tuvo una locura igual, porque vos ibas con tu familia y no podían estar los 5 juntos, tenían que dejar separación entre los 5 que eran de la misma familia. Sí, era un poco precaución, un poco ignorancia, creo, un poco también de toda la paranoia que se había generado. Hubo mucha polémica entre los que decían de que eran millones los que estaban contagiados. Bueno, millones no obviamente, pero cientos de miles. Y de los que decían que no era tanto. Y los que decían que te ibas a atender por fiebre y ya te decían que era COVID, entonces ya quedabas como que tenías COVID. Sí. O sea, hubo de todo. Hubo mucha gente que murió, eso es verdad. Sí. También nosotros conocemos gente que se murió. En teoría tuvo COVID y no se quiso dar la vacuna, que es un mecánico. Por ejemplo.
que tenía un bebé recién nacido y un hombre joven, Sí, 40 un y hombre pico, joven. y no se quiso dar la vacuna, y Sí. bueno, él se enfermó y murió, que obviamente seguramente tendría otras complicaciones. De hecho, nosotros tenemos, no sé cuánto tenés, yo tengo 3. 3 dosis. 3 dosis Sí, de la yo no vacuna. me acuerdo si me di la cuarta. No, creo que no. No, nosotros tenemos 3. El Tizi no, porque no era. Para los nenes no. ¿Qué más? Bueno, de hecho, Tizi se enfermó el año pasado y dijeron que podía ser COVID. O sea, le hicieron primero el test de la influenza y si se daba negativo, sí, tenía que repetirlo a los 3-4 días. Tenía como 40 de fiebre, ¿te acordás? No le bajaba la Lo fiebre. metieron en el hospital en una cosa Apenas con hielo, llegamos, como los boxeadores. le hicieron por eso. así, daba 41 creo, y ahí lo metieron adentro de la bañadera. Porque Como yo le daba el agua Tylenol estaba. y no le bajaba con el Tylenol. Y el agua estaba, yo metí la mano, me agarró un frío. Y bueno, y le hicieron análisis y le dio influenza, o sea que tampoco fue COVID. Claro. Así que... ¿Qué más? Bueno, nada, después, ya después, cuando que volvió el fútbol, ya volvimos más o menos a la vida normal. Obviamente yo venía a entrenar, me bañaba 73 veces. Después me volví a seguir yendo al canal, vos seguías con lo tuyo. Nos quedamos a vivir en la casa de, como decimos nosotros, decía el Tizi, del tío René y de la tía Elsa. Bueno, hasta que ya nos avisaron que estaba lo de la casa. Y bueno, ahí ya nos fuimos. Que se demoró porque la verdad por tecnicismos, primero nos habían rechazado el crédito, de verdad Sí. tuvimos que reformar unas cosas de los papeles y después ya... Me acuerdo que yo estaba durmiendo y dije, Sí. desaprobaron el crédito. Sí, yo me acuerdo porque me llamó la piba del banco como diciendo, por fin desaprobaron el crédito, no rompa mal los huevos con los papeles. Y bueno, no, ya después una vez que nos vinimos acá, ya no había tanta restricción. Sí me acuerdo que en varios lugares, en las redes sociales, en varios países hablaban de cómo lo había manejado Bukele. Sí. Porque no había habido tantos casos como en otros países. No fue tan larga, obviamente. A la gente que no tenía trabajo, que dejó de percibir su salario, se le hizo larga. Sí, eso sin duda. A nosotros, gracias a Dios, porque yo tenía trabajo en la tele y lo del emprendimiento fue se encaminó bien y nos ayudó. Pero no fue tan larga. Porque que fue tan bueno en ese momento que hasta pudimos cambiar el auto durante Sí. la cuarentena. O sea, realmente para nosotros fue muy bueno. Sí. Obviamente, ahora el emprendimiento no es lo mismo porque no tenía competencia. Imagínense eso. Que tenía Claro. como si fuera el súper selecto que está cerrado, entonces vos te pones a vender cosas. Claro. Obviamente que te va a ir súper bien. Y a ese nivel para nosotros fue la pandemia. Sí. Después se fue Pero, transformando. ¿qué te iba a decir a todo esto? De que no fue tan largo. No, claro, eso Yo te iba a igual decir. te iba a decir que creo- Habrán sido 2 meses y medio, muy bueno, estricta. ajá. Después se fue aflojando. Por ejemplo, en Argentina tuvieron... No, pero eso te iba a decir, No. porque la diferencia fue que en El Salvador la gente tomó a bien, la mayoría Sí. tomó a bien la Sí, cuarentena. siempre había un la boludo que pandemia. lo veía si no Sí, estaba con no, mascarilla, pero era pero muy como poquito. en general, digamos, la Sí. gente no. Y en Argentina no, la gente desde el día 1 se empezó a quejar, Sí. la gente quería salir a correr, iban a correr, no tenían que sacar al perro, sacaban al perro, pero un montón de cosas, ¿no? No, y acá no, acá lo tomaron a acá bien. estaron bastante bien la gente, por eso fue medianamente corta. Yo creo que por eso se pudo contener bastante. Claro. Y no que sea un descontrol. Sí, no, acá estuvo... Yo creo que lo que se buscaba igualmente, nadie pensaba que no iba a haber COVID en El Salvador, pero lo que se trataba de hacer era que fueran la menor cantidad posible para que le dé tiempo a los que se estaban recuperando en el hospital a Sí. recuperarse y salir para que pudieran ingresar los demás con las camas, porque igual creo que hubo algún momento en el pico más alto que no dio abasto, que había camas en los pasillos y todo, pero también una cuestión de contener la enfermedad por el contagio, no puedes tenerlo en cualquier hospital, en cualquier lugar, tenías que Sí. tenerlos a todos más o menos juntos. De hecho, el Cisco, que se hizo el hospital Sí, el hospital del Salvador. El Salvador, sí. y enfrente... Y es muy grande. y Y enfrente ahí está la- enfrente del centro de vacunación ahora. que ahora no sé qué va a hacer con esa estructura, si es un hospital, no sé Sí. si siguen vacunando, no sé qué pasa. Pero bueno, Así que esa fue nuestra experiencia. arrancamos con mucho susto, después tuvimos la turbulencia con lo de Tiziano y después creo que como todo el mundo nos fuimos acomodando y pudimos salir a flote. Ujú. Y hoy estamos acá. Acá nos encuentran. Sí, no sé si como todo el mundo, porque hay un montón de gente que tuvo que cerrar sus No, negocios. bueno, pero me refiero a que de Sí. alguna u otra manera salió a Terminaste acomodándote flote. de alguna manera Sí, después. sí, más vale, obvio. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, comenten, compartan. Suscríbanse. Suscríbanse, miren las publicidades. Exactamente, y los esperamos la semana que viene. Ajá, y déjenle en los comentarios de qué quieren que hablemos. Sí, la semana que viene déjennos para que nosotros no hablemos de algo aburrido para ustedes. Exacto. Hablamos de lo que nos piden, así que los esperamos, gente. Chau, chau.